Ser podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Es una hora más tarde, son las 9:30 de la mañana aquí en Jerusalén, desde donde hoy hacemos esta segunda edición especial de Hoy por Hoy para contarles los últimos movimientos de esta guerra que empezó hace ya 11 días con ese primer ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Después de 11 días de conflicto, la situación es más incierta todavía que al principio, primero por los propios objetivos de estos ataques, ahora hablaremos de ello, pero después también la incertidumbre a la que sume el planeta Donald Trump, dando versiones contradictorias de lo que quiere hacer con este conflicto. Así que vamos a ir con el análisis de todo ello, con las últimas novedades, tanto desde Estados Unidos como desde otros países afectados y desde aquí, desde Israel. Para ello también me acompañan aquí en Jerusalén Meir Margalit, activista pro derechos humanos, exconcejal del Ayuntamiento de Jerusalén, fundador de un movimiento que promueve el fin de la ocupación de los territorios palestinos. Él mismo fue colono en Egipto y Gaza, donde llegó a servir en el ejército de Israel. Es autor del libro El eclipse de la sociedad israelí, donde lamenta el miedo, la militarización y el mesianismo que se ha apoderado de ella. Meir Margalit, muy buenos días. Buenos días. Y muchísimas gracias por acompañarnos por segunda vez en un programa especial desde Jerusalén. Gracias por haberme invitado. Meir Margalit estuvo con nosotros, lo recordarán los oyentes, porque además nos dejó reflexiones que nos hicieron pensar mucho a todos sobre la situación en ese momento en Gaza. Ahora hablaremos también de todo ello. Y también conmigo Antonio Pita, corresponsal del País para Oriente Próximo, con más de una década de experiencia en la región. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Antonio Pita, también los oyentes se le reconocerán porque colabora con nosotros cuando necesitamos conocer hechos que están pasando aquí en Israel. Están en Madrid tres analistas habituales de este programa. Carlos Sánchez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lourdes Pérez, buenos días. Egunon, muy buenos días. Ignacio Escolar, muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Vamos a empezar por lo que está haciendo girar el mundo, que son las declaraciones contradictorias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ni siquiera con horas de diferencia, podríamos decir que solo con minutos de diferencia, porque muchas de las portadas, al igual de que lo que están haciendo y reaccionando los mercados, giran en torno a las palabras de Donald Trump. Las primeras y las siguientes que pronunció y que evidencian, como les decía, otra vez la ausencia o su idea de un plan concreto para Irán, ni siquiera para lo que va a hacer él, para lo que quiere hacer él mismo. Pablo Morán, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Buenos días a todos. Porque lo comentamos desde que ha empezado esta edición de Hoy por Hoy a las 6 de la mañana. Pablo primero dijo que la guerra estaba casi terminada. En esa misma comparecencia dijo, que podía seguir adelante con la guerra. Y después, unas horas más tarde, acabó por escribir en su red social que va a golpear a Irán 20 veces más fuerte. Es tan evidente que no hay análisis esta mañana, Ángeles, tú lo apuntabas, que no subraye esa secuencia desconcertante de Trump, cada vez más frecuente y que, por cierto, en las últimas semanas ya ha sido objeto de análisis en la prensa internacional poniendo en duda sus capacidades. Pero en el caso que nos ocupa de Irán, Trump ha aportado a los mercados que quería calmar justo lo contrario a lo que necesitan. Ha añadido más incertidumbre porque, como decías, en cuestión de horas, el presidente ha dicho que la guerra acabará pronto. That had to be done. We're getting very close to finishing that too. In the meantime, venido a rebajar incluso el alcance del ataque a Irán a una excursión para Estados Unidos. Ese fue su mensaje para calmar a los mercados y también a millones de estadounidenses, incluida su base MAGA, que están viendo cómo esta guerra está provocando ya allí, como aquí en España, un aumento de los precios. Pero claro, horas después cambió el discurso ante congresistas republicanos. Trump volvió a venirse arriba. And will not relent until the enemy is totally and decisively defeated. Dijo entre estos aplausos de esos congresistas que Estados Unidos no va a ceder hasta que el enemigo sea totalmente derrotado. Y recordemos que el enemigo, que en este caso es Irán, le ha desafiado justo ayer con la elección de Mustafa Khamenei como nuevo líder supremo. También Trump, esta madrugada, ya en redes, ese mensaje que señalabas, amenazando con golpear Irán 20 veces más fuerte si el estrecho de Hormuz sigue cerrado. En resumen, en una tarde, Trump defendió una cosa y la contraria. Y la cosa, Ángeles, es incluso más loca todavía. Es más loca porque la prensa le ha llegado a preguntar por esas contradicciones entre lo que dice él, incluso lo que defienden miembros de su administración.
Y él ha dicho que se pueden defender ambas cosas. Hay otro momento, si me permites, que resulta tremendamente embarazoso, no para él, porque parece darle igual, pero fue cuando le preguntaron por la autoría del ataque a la escuela infantil de Irán, que según los primeros análisis, según las primeras pruebas, fue de Estados Unidos. Le preguntan por qué es el único en su administración que defiende que Irán es el autor del ataque, y su respuesta de nuevo es desconcertante. Dice o reconoce que en este caso al menos, quizás en alguno más, no sabe nada del asunto, no sabe lo suficiente al respecto y que es algo que simplemente le dijeron que estaba bajo investigación. En esencia, Ángels, en clave estadounidense, estos vaivenes preocupan al equipo de Trump porque los efectos de esta guerra son un lastre de cara a las elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre y sus asesores ya le están instando a buscar una salida, según leemos esta mañana en el Wall Street Journal. Pablo, gracias. Hasta luego. Ahora hablaremos de estos mensajes contradictorios, cómo pueden estar afectando, o si tienen algún efecto, sobre la intención que tiene Benjamin Netanyahu en este conflicto. Pero, Meir, si tú tuvieras que explicar en qué punto crees que está este conflicto, y sobre todo después de haber escuchado a Donald Trump, ¿tú qué dirías? Bueno, ante todo diría que no sé, al igual que todos nosotros, ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo y a dónde esto llevará. Pero lo que sí puedo decirte es de que este viernes, este sábado, he leído los periódicos de la derecha israelí. Y la derecha israelí está muy preocupada por la posibilidad de que esta guerra se acabe en una semana, en 10 días. Bueno, si la derecha está preocupada, yo estoy contento. Y más de una vez estos diarios me han demostrado que ellos saben cosas que nosotros no sabemos. Parecería ser que en círculos gubernamentales, derechistas, parece que se están dando cuenta de que los Estados Unidos en cualquier momento nos dirán enough is enough, basta, porque la nafta ya está llegando a precios que nosotros no podemos soportar. ¿Y cuánto va a afectar? Dices, la derecha está preocupada. ¿Cuánto puede afectar a los planes de Benjamin Netanyahu, que yo creo que el único plan que tiene es la destrucción del rival? ¿Cómo puede afectar a Benjamin Netanyahu que la guerra acabara? Mira, yo creo que la intención primaria de Netanyahu es garantizar el triunfo en las próximas elecciones. Suena un poco raro que una guerra estalla porque una persona quiere garantizar el triunfo en las elecciones, pero acá en Israel todo es personal, todo pasa por un ángulo egoísta. Y esta semana las encuestas le dieron a Netanyahu 3 o 4 escaños más de lo que tenía antes de la guerra. De 24 subió a 27. Eso es lo que le aseguraría ganar las próximas elecciones, motivo por el cual en el Likud ya están hablando de adelantarlas para junio-julio. O sea, si la situación queda tal cual como está ahora, entonces Netanyahu puede darse el lujo de acabar con esta guerra porque tiene asegurada las elecciones. Pero si llega a haber alguna tragedia en los próximos días, algo que le cueste a Israel un precio en vidas humanas terrible, entonces puede perder de estas 3 o 4 escaños. De modo que todo está en estos momentos en la incertidumbre. En este sentido, ¿quieres decir que a Netanyahu también le interesa un final rápido de la guerra? Sí, efectivamente. Yo creo que en estos momentos le interesa un final rápido, pero en especial interesa que esto termine en algo que él pueda vender como un triunfo. Netanyahu está muy preocupado por cómo pasará a la historia. Si pasará como una Golda Meir, por ejemplo, responsable de la guerra de Yom Kippur en el 73, o como un Ben Gurión, una persona que trajo el triunfo del Estado de Israel. Él quiere ser otro Ben Gurión más. Por lo tanto, su preocupación es ganar las elecciones, sí, indudablemente, pero también borrar la imagen que dejó el 7 de octubre del 23. Antonio, tú también tienes muchísima experiencia en esta zona y además este es un conflicto que se está extendiendo más allá del enfrentamiento entre Israel con Estados Unidos e Irán. ¿Tú también en qué punto dirías que está ahora mismo este conflicto?
Yo, aparte de lo que comentaba Meir, esta sensación de incertidumbre que tenemos todos, porque la sensación es que hay una persona básicamente que decide el rumbo de mucha gente, tengo la sensación que es una de esas intervenciones extranjeras que alguna gente en algún despacho lejano, desde el trazo grueso, desde el desconocimiento de Oriente Próximo, ha pensado que era una buena idea. Y luego se topa con la realidad, ¿no? Aquí, por lo menos donde vivo, mi sensación es que el primer día había mucha euforia por el golpe inicial, por la muerte de Ali Khamenei, el líder supremo iraní, y la sensación de que iba a ser todo pan comido y muy fácil y que el régimen se iba a derrumbar enseguida. Y luego el paso de los días está demostrando, bueno, más allá del dolor que está causando a la población y de, por ejemplo, ahora con los ataques, ¿no?, a las instalaciones petrolíferas, sí, etcétera, como, bueno, pues las cosas no son siempre como se marcan en escuadra, con escuadra y cartabona a miles de kilómetros. De hecho, ayer dábamos un dato y que coincide con lo que decía ahora Meir, ¿no? Es el objetivo electoral que tiene Benjamin Netanyahu, que siempre tiene esta cuestión egoísta, y de esto hablamos también cuando los ataques a Gaza. Ayer nos sorprendía muchísimo ese dato del 93%, creo, aproximadamente, de los judíos israelíes, que eso es prácticamente, son prácticamente todos, que apoyan que apoyaron en un principio este ataque. ¿Tú crees que esto podría ir reduciéndose? Es decir, que si pasada esta euforia inicial y ante esta incertidumbre de la que estábamos hablando, ¿se podrían ir dando cuenta los judíos israelíes de lo que está pasando realmente? Sí, y de hecho es un fenómeno que ha habido en otros procesos similares. Una cosa muy importante es distinguir, que tengo la sensación que a veces desde fuera no siempre sucede, entre el apoyo a Netanyahu o el apoyo a la guerra. Netanyahu es un personaje muy divisivo que genera, Meir lo sabe mejor, reacciones muy viscerales a favor o en contra, y la misma gente que lo ha criticado por la reforma judicial, incluso por la gestión durante la invasión de Gaza del tema de los rehenes, ahora cierra filas. De hecho, no hay un solo partido de todo el arco político judío, o sea, desde lo que se estaría más a la izquierda hasta más a la derecha, que se haya opuesto a este ataque a Irán con Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final el apoyo va a depender mucho de cuánto se alargue la guerra, del número de bajas que haya, tanto de civiles aquí por los misiles iraníes o de Hezbollah, como incluso de los propios soldados que han entrado en Líbano, y también de la sensación del cumplimiento. Es decir, Netanyahu se ha subido a un árbol muy alto. Ese árbol es el derrocamiento del régimen iraní y, como comentaba Meir, hay elecciones en octubre, posiblemente antes. Va a ser muy difícil. Él tiene muchos conejos en la chistera, sabe hablar muy bien al público israelí, tiene una gran capacidad de vender derrotas como victorias, pero le va a costar mucho llegar a las elecciones tan empatadas como están según los sondeos, sin presentar lo que ha prometido, porque en esta ocasión, a diferencia de la guerra anterior en junio, lo ha prometido. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a actualizar el parte de guerra, lo que ha pasado en las últimas horas. Se incorporarán al análisis Ignacio, Carlos y Lourdes, que además pueden interactuar y preguntar con los analistas que me acompañan a mí desde Jerusalén. Y continuamos. Pausa y seguimos. El Abierto. Ser podcast. Esta edición especial de Hoy por Hoy, segunda, que hacemos desde Israel, esta vez desde la capital palestina, desde Jerusalén, para contarles no solo la última hora sobre el terreno, sino también el contexto internacional, porque hoy hay mucho que contar, además de lo que veníamos hablando y que seguiremos hablando ahora sobre estos cambios de postura del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, también la reacción que está viendo en Europa y esa sorprendente reacción también de Ursula von der Leyen, que parece que con una declaración ha querido cargarse el motivo, el ADN, decía yo a las 8 de la mañana, de lo que es la Unión Europea, que es el orden internacional. Incertidumbre diplomática, vamos a decir, incertidumbre en los despachos, pero Nicolás Castellano, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Realidad sobre el terreno, porque los bombardeos, los ataques cruzados no han cesado en toda la noche.
Sí, lejos de la retórica de Trump, los ataques se siguen cruzando en todo el mapa regional de esta guerra. Hoy han sido una noche, en este 11º día de conflicto, de intensos bombardeos sobre Teherán. Los aviones de Netanyahu han castigado especialmente la capital iraní. Dicen algunos vecinos que ha sido una de las noches más duras desde el inicio de los ataques comenzados por Netanyahu y por Trump. La aviación israelí continúa atacando esta zona. Dice el ejército de Israel que ha matado ya a 1.900 soldados iraníes, una cifra que el régimen desmiente. Y por dar algunos datos más, oficialmente la Media Luna Roja iraní reconoce 1.300 muertos, en Líbano otros 500 muertos y UNICEF dice que en ese país han muerto más de 80 niños. Por cierto, sobre el Líbano, el ejército israelí acaba de lanzar una nueva advertencia para que se siga evacuando a la población. Son más de 1 millón los desplazados e Irán ha respondido también a esos ataques, atacando esta noche distintas zonas de como Bahrein, Irak, Qatar, Emiratos Árabes o Kuwait, y esas manifestaciones que hemos venido contando durante la noche en respuesta del ministro de Exteriores iraní, también de un portavoz del régimen, diciendo que no es Trump quien va a decidir el final de la guerra, sino que será Teherán, que la Guardia Revolucionaria asegura que van a continuar con los ataques y que también van a limitar el paso. Dice que no va a pasar ni un solo litro de petróleo por el estrecho de Hormuz. Así que Teherán sigue lanzando esa retórica de resistencia, sigue mostrando cierta capacidad de respuesta a pesar de esos bombardeos intensos de Netanyahu y de Donald Trump sobre Irán, y en las últimas horas acaban de ser interceptados varios drones en la frontera norte de Israel, o como éramos testigos en las últimas horas, Ángels, algunos de esos misiles consiguen superar el escudo de hierro israelí y han matado, por ejemplo, ayer a un obrero cerca de Tel Aviv, y hay prácticamente 1.800 hospitalizados aquí en Israel desde el inicio del conflicto. Nico, vuelvo contigo en un rato. Hasta ahora. Hasta ahora. Mir, si el objetivo de la guerra, o al menos esto es lo que dijo en un principio, como ha cambiado de versiones muchas veces, pero es lo que dijo en un principio Donald Trump, que era acabar con el régimen de los ayatolás. Es más, ya ha amenazado al sustituto del asesinado Ali Khamenei y ha amenazado al sustituto del sustituto en el caso de que el actual líder ayatolá fuera asesinado. Este objetivo se está demostrando que es imposible de asumir de momento. Bueno, es otro más de los objetivos imposibles de concretar que nosotros estábamos experimentando en los últimos años, cuando Netanyahu decía que quería destrozar al Hamas una vez y para siempre. Bueno, también eso, todos sabíamos que era imposible. Cuando dice de que quiere destrozar al Hezbollah, todos también sabemos que es imposible. Lo mismo ahora con Irán. Claro, es imposible, salvo que, bueno, entres con una caballería, con una infantería. Les hablaste. Claro, cosa que no va a suceder. De modo que es otra de las promesas que el gobierno no va a poder cumplir. Lo que más me extraña es que el grueso de la población israelí no se da cuenta de que Netanyahu le está prometiendo cosas imposibles de concretar. La gente con muy poca memoria acá se olvida que hace medio año, 7 meses atrás, Netanyahu nos había contado a todos de que ya destruyó una vez y para siempre el poderío atómico de Irán, y 7 meses más tarde de pronto de nuevo poderío atómico y también los misiles balísticos, y ahora el régimen, y después anda a saber qué va a inventar. Lo que está claro es de que Netanyahu, bueno, necesita combatir, necesita una guerra. Lo que está claro, y me duele más aún, es de que el israelí, no se reconoce a sí mismo sin una guerra. Y para que haya guerra inventará cualquier tipo de pretextos con tal de que haya buenos motivos para luchar. Con este objetivo, Antonio, de querer acabar con el régimen de los ayatolás por parte de Donald Trump, ¿tú crees que demuestra un desconocimiento total de la región y muy concretamente de lo que es Irán y de lo que es el régimen iraní? Tengo la sensación de que son dos aliados muy estrechos que han entrado, pero Netanyahu con un proyecto muy claro y Trump realmente me cuesta pensar que otra forma que simplemente dejarse arrastrar. En un momento dado le preguntaban si iba a atacar Irán y le preguntaron por qué y dijo, me gusta ganar, ¿no? Entonces tengo la sensación de que hay una parte que sí que tiene muy claro un objetivo geoestratégico, ¿no? Que es quiero asentar su hegemonía regional la parte absoluta, de claramente. Sí. La parte, digamos, estratégica como país, consolidarse absolutamente como el gran poder en la región, que ya lo es, pero todavía más, y eliminar su principal enemigo. Y luego la parte de Netanyahu, obviamente,
que, como dijo hace poco, llevaba décadas soñando con esto, ¿no? Y hablando mucho, como lo hace él, siempre en primera persona, ¿no? Es mi sueño, es lo que quería hacer, etcétera, ¿no? Entonces puede presentar eso como lo que a él le gusta, como esa especie de Roosevelt y de salvador del pueblo judío en esta generación. Ha encontrado el aliado perfecto, que es Donald Trump. Efectivamente, el que menos conoce, el más impulsivo y prácticamente el único que le podía acompañar en una campaña tan loca. Voy a pedir opinión también y podéis intervenir, si hay alguna cosa que queréis añadir a Ignacio Escolar, a Carlos Sánchez y a Lourdes Pérez, que nos están escuchando desde Radio Madrid. Ignacio, sobre todo centrándonos en este desconcierto que produce, porque ahora lo decía Antonio, el objetivo de Benjamín Netanyahu está claro, ese doble objetivo de eliminar al rival y de ser él el que va ganando todo, y luego ese otro objetivo de esa parte egoísta que nos destacaba antes Meir, con esa posibilidad de tener unas elecciones cerca y ganar, porque la popularidad y las encuestas lo demuestran. Esto por un lado, con un objetivo claro, con un doble objetivo. Están saltando las alarmas ahora. Vamos a hacer una cosa, si te parece. Pues Astre, mira, como había lanzado yo la pregunta, que te contesten a la pregunta. Seguimos y desde aquí vemos. y vamos hablando. Vale. Ignacio. A mí me ha llamado mucho la atención los dobles intereses, es decir, no es lo mismo el objetivo que tiene Netanyahu el que tiene Trump. Los dos tienen elecciones, pero para Trump esta guerra, cuanto más se prolongue, peor en su base electoral, peor en sus elecciones de midterm en noviembre. Y creo que hay que entender, después de este año y 3 meses que llevamos de mandato de Donald Trump, que dentro de su irracionalidad hay maneras de entenderlo, hay maneras de prever qué va a hacer. No es la primera vez en la que Trump tira marcha atrás algo cuando se encuentra con que le está impactando en su economía y que le está impactando en su base electoral. Le pasó con los aranceles, le ha pasado en momentos en los que parecía que podía poner en riesgo un crash económico y en el último momento tira para atrás. Aparece la racionalidad en alguien aparentemente irracional. Y yo creo que aquí va a pasar algo parecido. Lo que dijo ayer de que va a ganar la guerra y que va a ser corta es compatible en su cabeza. Él puede decir mañana que ha ganado la guerra, diciendo que ya está, que ya hemos conseguido nuestros objetivos, a pesar de que es evidente que no había un plan. Más allá de pretender que con el asesinato de Khamenei consiguiera un cambio de régimen que no ha logrado, no había un plan de medio plazo, largo plazo. Había un plan en el lado de Israel, sí, que tiene que ver más con su zona cercana, pero no había un plan en el caso de Donald Trump respecto a qué hacer con Irán. Y se está demostrando. No va a haber ese cambio de régimen, no parece que vaya a haber una derrota como la que él pretendía, no va a haber un gobierno como el de Delcy Rodríguez en Venezuela. Y en esas circunstancias, muy probablemente, aunque en fin, Trump es capaz de sorprendernos para mal, muy probablemente acabe diciendo que hemos ganado, y que de esa manera busque algún tipo de salida a la situación, porque a medio plazo mantener la guerra por mantener la guerra no es una solución para él. No lo es en el precio del petróleo, en el precio de la energía y en sus perspectivas electorales. Lourdes. Yo creo que Trump maneja la estrategia del magnate que no se para en los escrúpulos. Con lo cual, si lo miramos desde esa lógica, efectivamente, sus declaraciones y su manera sobre todo de actuar nos puede parecer muy delirante y resulta además muy inmanejable para todos los que le rodean, aliados y no aliados, en el concierto internacional. Las declaraciones de ayer eran tan desconcertantes que supongo que estaba todo el mundo en las cancillerías diciendo ¿y ahora qué hacemos con esto? Pero yo coincido con Ignacio, sí que creo que tiene una lógica y que la lógica es esa, la del magnate que no mira los escrúpulos y que adapta sus decisiones al minuto y resultado. Es jugar al resultadismo. Entonces es probable que si considera que se va a enzarzar en una guerra que en algún momento sabremos si Venezuela fue un banco de pruebas, si además de ser la intervención concreta en un país concreto sirvió también de ensayo general para otras cosas, porque lo que sí se está demostrando sobre el terreno es que si eso fue así, había un desconocimiento manifiesto de la situación en Irán. Como no nos podemos creer que los servicios de inteligencia estadounidenses no sepan a lo que se enfrentaban, en un elevado tanto por ciento de probabilidades, pues cabe pensar que fue un golpe de efecto con la confianza de que iba a salir bien y reforzábamos la posición de Israel. Yo interpreté ayer, sobre todo la entrevista y la primera declaración en la CBS, como un mensaje destinado a calmar internamente a la sociedad americana y sobre todo calmar los mercados que tanto nos importan a todos. Y en el corto plazo eso operó. Veremos hoy.
la espera de que puedan volver al set en el que hoy estábamos instalados en Jerusalén para ofrecerles desde Oriente Próximo cuáles son las visiones que se tienen también desde allí, que también son críticas con Netanyahu y su política, que fue genocida contra Gaza y que lleva a esta deriva tan incierta en asociación con Donald Trump, no solo a Israel y a Estados Unidos, sino al conjunto de Oriente Próximo y al conjunto del mundo, tal como están demostrando ahora mismo las economías del mundo desarrollado. A la espera de que puedan salir, por tanto, de ese refugio, la oportunidad de estar allí nos permite contar cómo lo está viviendo la ciudadanía, que en este caso está sometido, en el caso de Israel, expuesta a estas alarmas que puedan sonar. Imaginen cómo de delicada y muchísimo más precaria es la situación para las poblaciones civiles de países como Irán, donde hay decenas de muertos, de Líbano, donde también hay decenas de muertos, de las personas que siguen siendo desplazadas. Y no es nada de esto, no son las muertes de civiles indiscriminadas, no son los desplazamientos por miles los que han hecho que varíe un poco la perspectiva, la hoja de ruta, si es que la hubiera, que tenía Donald Trump. Fueron ayer los mercados, el golpe en la bolsa, cómo se disparó de una manera histórica. Nunca habíamos visto esa oscilación en poco menos de 24 horas, la que parecía hacer cambiar de rumbo a Donald Trump. En fin, estábamos en el debate, entre tanto, con Lourdes Pérez, con Ignacio Escolar y con Carlos Sánchez, a quien aún no habíamos escuchado. Hola, buenos días. Me quedo con algo que decía antes en la entrevista que tenía Ángels allí en Jerusalén con Antonio Pita. Y decía Antonio Pita que eso de provocar guerras a miles de kilómetros con Escuadra y Cartabón desde el Pentágono, pues suele salir mal. Y yo creo que ese es un caso casi de libro. Yo siempre recuerdo una frase que leí hace algún tiempo a Josep Piqué, el exministro de Exteriores del Partido Popular, que decía que había que leer más los mapas. Y todo el mundo sabe que el estrecho de Hormuz es una franja muy, muy pequeña que separa de Emiratos Árabes a Irán de 33 kilómetros y luego está al lado Omán. Por lo tanto, es un nudo central. Y todo el mundo sabía, cualquier experto en petróleo, alguien que lea simplemente la historia sabe que ningún país hasta ahora se ha atrevido, ni en los años 70, en los dos choques petrolíferos del 73 y del 79, ni después en otros choques petrolíferos que ha habido, nadie se había atrevido a tocar el estrecho de Hormuz porque todo el mundo sabía que era muy vulnerable. Y era vulnerable no solamente por el petróleo en este caso, que ahí pasa entre el 15 y el 20% del petróleo a nivel mundial. Es vulnerable por eso, pero sobre todo porque las monarquías del Golfo están muy afectadas. La estrategia que ha seguido Irán a mí me parece muy inteligente desde el punto de vista de la respuesta a la agresión que han sufrido por parte de Israel y Estados Unidos, que es involucrar a las monarquías del Golfo. La monarquía del Golfo durante las últimas 3 décadas han sido lugares de estabilidad política, de estabilidad de seguridad jurídica, un sitio donde han llegado decenas de miles de millones de euros de Estados Unidos y sobre todo Europa para construir porque tenía la riqueza del petróleo. Y resulta que ahora esas monarquías están amenazadas, con lo cual la posibilidad de que hubiera un incendio en la región era muy grande. Y Irán ha aprovechado sus bazas, como diría Donald Trump, tenía cartas ganadoras, que era internacionalizar el conflicto. Y eso es lo que lleva el petróleo a $120 ayer, y probablemente si continúan esa estrategia de bombardeos puede llevar incluso a $150, como han dicho algunos bancos de inversión. Es decir, yo creo que es un problema de cálculo que ha hecho tanto Israel como Estados Unidos en este conflicto. Israel tiene capacidad de penetración, digamos, en su área de influencia, que es, por supuesto, Cisjordania, la barbaridad, el genocidio que ha cometido en Gaza y en el sur del Líbano. Pero fuera de esas fronteras, o entras con militares a pie de obra, por así decirlo, o realmente no tienes ninguna capacidad, porque Irán, hay que recordar, es un país con 92 millones de habitantes y con una gran capacidad de incendiar la región. E incendiar la región significa que Europa pierde, Estados Unidos pierde y todos nuestros intereses se van por el sumidero de la historia. Claro, lo que pasa, hablabas de cálculo, pero no sé en qué medida hay cálculo, en qué medida estamos en manos de dos temperamentos, que es lo que parece como dos arrebatos. Suena muy frívolo decirlo, pero es que no parece otra cosa. No, la política también se hace la hacen las personas en último término, quiero decir. Los arrebatos los hemos conocido a lo largo de la historia. La cuestión es dónde colocas los arrebatos y cuál es el resultado del arrebato. Yo, en esa ecuación, que puedo compartir el análisis, creo que tendemos a minusvalorar el impacto que también incendiar la región tiene para Irán. Porque si minusvaloramos eso, de facto estamos dando la razón a quienes justifican la intervención
en aras de la amenaza que ejercía Irán sobre todo su entorno y singularmente sobre la propia supervivencia de Israel. Es decir, un incendio en la región, lo provoque quien lo provoque, no exonera o no libera a ninguno de los actores territoriales. Cada disparo de un misil tiene unas consecuencias. Ayer veíamos que Irán apuntaba a Turquía. Son palabras mayores. Y luego en este escenario, que ya veremos hoy cómo evolucionan las bolsas mundiales, a mí lo relevante, bueno, no lo relevante, lógicamente la duración de la guerra, claro que nos tiene que parecer relevante, pero creo que no estamos en condiciones de predecir cuánto va a durar. Lo que sí que me parece que ya está absolutamente asentado, y el ensayo lo vimos en Ucrania hace ya 4 años, pero ahora esto ha sido un acelerador de partículas internacionales, es que los efectos empiezan a ser ya irreversibles. El mensaje ayer de von der Leyen en Europa, veremos en qué acaba, pero nos sitúa en una dimensión distinta. Es decir, todavía con la invasión rusa de Ucrania y el reventón, el costurón que le hizo aquello a la legalidad internacional, todavía tuvimos herramientas para sujetarlo, pero en esta crisis eso definitivamente o apunta que puede ser definitivamente, está saltando por los aires, con lo cual no sé lo que va a durar, pero creo que algunas consecuencias se han aposentado ya. Vamos a volver a Jerusalén porque, Ángeles, creo que habéis podido ya salir de ese refugio. Sí, estamos otra vez aquí en la azotea del hotel donde estamos haciendo el programa. Ha llegado la alerta, igual que llega una alerta que precede a las sirenas en la ciudad, igual que llega la alerta cuando detectan que los misiles se están aproximando hacia una zona determinada de Israel. Después son las sirenas de la ciudad las que advierten. A partir de ahí sí que es mejor ponerse a refugio, y después mandan otra alerta conforme el peligro ya ha pasado, que la situación ya ha pasado y ya se puede volver a salir al exterior. El Abierto. Ser podcast. Hemos vuelto a este estudio improvisado en la azotea del Hotel Jerusalén, que es donde nos alojamos y donde estamos haciendo esta edición especial de Hoy por Hoy, el lugar que hemos tenido que abandonar por ese aviso de esas alertas que han sonado tanto en los móviles como en las sirenas de la ciudad. La verdad es que pensábamos, porque desde ayer a las 12 de la noche no habían sonado sirenas en ningún sitio del país. Las últimas las escuchamos ayer cuando estábamos nosotros en Tel Aviv, y hoy pensábamos que podríamos tener el programa tranquilamente, y hemos tenido esta interrupción, pero ya otra vez desde aquí, Meir, yo la pregunta que me hago es, tú decías antes algo, lo insólito de la población israelí, de los judíos, de convivir con la guerra. ¿Cómo se puede uno acostumbrar a vivir con la guerra? Bueno, primero hay que tener en cuenta de que aquí hay un lavaje de cabezas que empieza desde el jardín de infantes. De modo que los niños ya infantes ya se empiezan a acostumbrar a la idea de que vivimos en guerra, y todos sueñan también en poder ser combatientes en algún momento, en algún día. Mira, solamente para darte un ejemplo, tengo mi niña en un jardín de infantes, y hace una semana atrás, festejaron la fiesta de Purim, que es el carnaval. Sí. Entonces la jardinera le dice a los niños: traigan todos golosinas, porque vamos a preparar canastas y se las vamos a dar de regalo a los soldados de Gaza. Y efectivamente vinieron soldados y los niños le dieron canastas. Bueno, una niña en el jardín de infantes ya ve al soldado como una referencia. Todos quieren ser acá soldados, de modo que es muy fácil acostumbrarse a vivir la guerra, y en particular si desarrollas este mecanismo de negación, ¿no? Todos nos quieren aniquilar y todo lo que nosotros hacemos es defendernos. Entonces, ¿qué más fácil que acostumbrarse a esa idea? Somos todos productos de un lavaje de cabeza. Así se explicaría. Yo hablaba antes de la tesis de tu libro, de ese mesianismo del que tú hablas en el libro. Es claro, no solamente un lavaje de cabeza, sino que también en los últimos decenios, tal vez 20, 30 años, la idea mesiánica ha llegado a su cúspide y ha también degenerado. ¿Degenerado por qué? La idea mesiánica es una linda idea dentro de todo: paz, justicia, un mundo mejor. Pero acá los círculos ortodoxos, religiosos, nacionalistas lo llevaron a su versión
más degenerada, o sea, es un mesianismo que sostiene de que el Mesías está por llegar, sí, pero lo único que lo detiene es de que esta tierra está todavía contaminada por una población no judía que hay que echarla. Hasta que no la echemos, el Mesías no vendrá. Y esto parece ridículo para el oyente occidental, parece algo realmente surrealista, pero acá esto motiva a tanta gente, religiosos como laicos por igual, a seguir luchando para acelerar la llegada del Mesías. Y cuando llegue el Mesías, bueno, es claro, habrá acá alguna guerra, pero en última instancia la ganaremos y todos quieren estar del lado del ganador. Una de las cuestiones, Antonio, tú que llevas tiempo aquí en Jerusalén, pero has estado en otros países de la zona, una de las cuestiones cuando estás fuera y vienes aquí para coberturas puntuales es ¿dónde está la oposición? ¿Dónde está la contestación? Es una cosa que te llama la atención como periodista. Él decía, a los oyentes occidentales igual les cuesta entender, como periodista occidental nos cuesta entender que no haya una contestación ni prácticamente política y evidentemente no la hay ciudadana. Sí, es un fenómeno complejo porque en realidad sí hay una oposición a Netanyahu y muy clara y su voz está muy presente en los medios. Lo que pasa es que siempre tiene que ver con eso, cuestiones relacionadas con su forma de ejercer el liderazgo de determinadas políticas. El tema es que sí que hay una línea que atraviesa a casi todo el conjunto de la sociedad israelí judía y me apena decirlo porque me encantaría no utilizar esos términos, pero la realidad es casi toda, que tiene mucho que ver con un proceso desde hace décadas de deshumanización de los palestinos, ¿no? Yo la primera vez que vine aquí en 2007, obviamente ya existía, pero sobre todo después del ataque de Hamas en octubre de 2023, ha estallado por completo, ¿no? Es decir, el número de gente que canta que te quemen la aldea, muerte a los árabes, y además son adolescentes, jóvenes, o sea, la victoria, como sucede con este debate en torno al crecimiento de la ultraderecha en Europa, aquí es absolutamente la misma sensación de que la juventud es claramente derechas, los sondeos lo dicen, votan al nacionalismo religioso, votan al Likud y sobre todo hablan desde un odio que yo personalmente no recuerdo cuando vine por primera vez hace 2 décadas. Y una última cosa, antes querías decir algo, Mirsi. Sí, no, ante la pregunta ¿dónde está la oposición? Bueno, está en distintos países de Europa. Mira tú que desde la guerra aproximadamente 80.000 israelíes han emigrado de este país. Y cuando nosotros analizamos el perfil de estos emigrantes, vemos que es la gente más progresista de este país. O sea, nosotros sabemos de que hemos perdido 4 escaños por los israelíes que han abandonado el país. De modo que ante la pregunta ¿dónde están? Los encontrarás en Grecia, en Chipre, en Barcelona. Se fueron. Y una última pregunta, porque devolveremos el paso a nuestros compañeros para que comenten y analicen también el movimiento europeo en torno a lo último que ha pasado dentro de la guerra. Yo sí quería preguntarte, Antonio, por el papel de los países del Golfo, que aún siendo atacados, ayer destacábamos en la conversación que manteníamos, en el análisis que hacíamos desde Tel Aviv, la falta de respuesta a esa agresión por parte de Irán. No sé qué papel están jugando exactamente los países del Golfo. Claro, para Israel sería muy conveniente que los países del Golfo pasasen de la parte defensiva a ofensiva, porque precisamente eso generaría como un bloque, ¿no? Es ese sueño, un poco en torno a esa idea antigua de Irán contra Arabia Saudí, las 2 potencias, pero en realidad Oriente Medio ha cambiado y el principal interés de muchos de los países del Golfo es básicamente estabilidad política, estabilidad de seguridad para a partir de ahí construir inversiones, atraer capital extranjero, etcétera. Entonces, captar celebridades. Por supuesto. Y precisamente en ese contexto es en el que no quieren pasar a alinearse con 2 países con los que pueden tener intereses comunes de seguridad, incluso una cierta percepción de Irán como amenaza, pero con la que no comparten los objetivos y que tampoco han formado parte de la planificación de esta guerra. Quería preguntar a Carlos Sánchez desde Madrid, creo que tenías alguna pregunta para algunos de mis invitados, Sí, Ángeles, quería preguntar una cosa que a mí siempre me asalta las dudas y porque tengo desconocimiento absoluto en las múltiples guerras que inicia Israel y es la financiación de la guerra. Yo leí hace algún tiempo que a Israel le llegaban por
del exterior, fundamentalmente de Estados Unidos, alrededor de 10.000 millones de dólares para financiar las guerras y para mantener la economía. Israel es un país con 10 millones de habitantes y Irán tiene 92 millones de habitantes. Hay una desproporción absoluta y tiene guerras en media región. ¿Cómo se financia esta guerra? ¿Quién contesta? ¿Cómo se financia esta guerra? No sé decirte. Mira, a nosotros nos han subido los impuestos en los últimos meses y está claro de que este es un país muy próspero. Mira, yo creo que el crecimiento anual en este país ronda casi el 5% anual. Parecería ser de que plata hay, no hay problema de cómo financiarlo. Pero sí, somos los ciudadanos los que pagamos el precio, más la plata que recibimos de regalo de los Estados Unidos y del judaísmo internacional, en particular del americano. Pues vamos a hacer una cosa antes de despedir a Antonio, porque Meir Margari se va a quedar conmigo, porque ya saben que después vamos a dedicar un espacio a poner el foco sobre Gaza, porque nos hemos olvidado de ese territorio con esta guerra y estamos actualizando todos los días con el parte de guerra las víctimas palestinas dentro de Gaza, porque las sigue habiendo, ya no solo porque los ataques nunca han cesado, sino también por este nuevo conflicto. Pero primero me quiero ir muy cerquita de la explanada de las mezquitas, porque se está viviendo una situación, Nicolás Castellano, que no es habitual en esa zona. Sí, estamos recorriendo las calles de la ciudad antigua de la capital palestina de Jerusalén y nos decían, Ángels, que muy pocas veces en la historia se ve este vacío absoluto. Las autoridades israelíes han cerrado los comercios, se ve muy poco tránsito y como comprobaste también tú desde que llegaste el sábado aquí a Jerusalén, hay mucho control policial y militar, está cerrada la explanada de las mezquitas al rezo, también el muro de las lamentaciones y los comerciantes han echado el cierre. Así que Jerusalén está viviendo unas horas muy particulares, muy poco habituales. Nos decían que es comparable al escenario que vivían durante la pandemia y como decías también tú y hemos sido testigos, ese sonido de las sirenas ha hecho que incluso los soldados hayan tenido que ocultarse en algunos de los refugios. Ahora están poco a poco volviendo, pero sorprende y sobrecoge las calles vacías de Jerusalén, las calles vacías también en muchos lugares muy cercanos aquí al muro que nos comunica con Cisjordania y con esa realidad palestina que atraviesa el conflicto. Nico, gracias. Hasta ahora. Antonio Pita, corresponsal del País aquí en Israel, muchísimas gracias por habernos acompañado y por atendernos siempre que te reclamamos. Gracias a ti. Ha sido un gusto conocerte personalmente y no solo por teléfono. Meir, tú te quedas conmigo y hablamos de Gaza en un ratito. Pues Astrid, si te parece vamos a hacer eso. Vas terminando tú esta parte del abierto con las otras novedades que hay relacionadas con este conflicto y luego seguimos. Volvemos después a Jerusalén. Hasta luego. Hasta luego. Hemos visto ya sobre el terreno cuáles son los efectos en la zona de Oriente Próximo de este conflicto que nadie sabe. En realidad todo se resume en el título del podcast, en Nadie sabe nada, porque no sabemos cómo va a evolucionar. La única manera que tenemos de comprobar el impacto y si podemos adivinar de qué manera va a girar el rumbo, si lo va a girar o no Donald Trump, son la evolución de las bolsas, la evolución del precio del petróleo, pero luego hay una parte muy muy interesante que no quisiera que dejáramos de comentar esta mañana con Lourdes Pérez, con Ignacio Escolar y con Carlos Sánchez. Son las declaraciones nada menos que de la presidenta de la Comisión Europea, que en un ejercicio que, como le han recordado algunos de los socios comunitarios, algunos de los países que integran la Unión, de los 27 países, excediendo el margen de su capacidad de competencia, dijo que en realidad estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo orden mundial y que por tanto las reglas que había hasta ahora, esas reglas cuyo espíritu tendría ella que proteger, el espíritu europeo que siempre se había identificado con la protección del derecho internacional, pues que esas reglas han empezado a cambiar. And I want to be clear. There should be no tears shed for the Iranian regime. Quiero ser clara, no se debe llorar por el régimen iraní que ha infligido muerte e impuesto represión a su propio pueblo y que ha causado devastación y desestabilización en toda la región a través de sus aliados armados con misiles y drones. Europa ya no puede ser guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido y ya no volverá. Siempre defendimos y defenderemos el sistema basado en normas que ayudamos a construir con nuestros aliados,
pero ya no podemos confiar en él como la única forma de defender nuestros intereses, ni asumir que sus normas nos protegerán de las complejas amenazas que enfrentamos. Por lo tanto, necesitamos construir nuestro propio camino europeo y encontrar nuevas formas de cooperación con nuestros socios. El último mensaje de la presidenta de la Comisión Europea, que parece avalar por tanto la ley del más fuerte. Estamos hablando de la mujer que en nombre de un continente se fue al campo de golf que tiene Donald Trump en Escocia a firmar allí, en la residencia del presidente de los Estados Unidos, el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa, al que, por cierto, Trump somete continuamente a su baile con los aranceles. Ignacio. A mí me ha parecido muy decepcionante por parte de von der Leyen. Primero porque, sí, es cierto, nadie va a derramar una lágrima por el régimen iraní, pero la principal amenaza que tiene hoy Europa no es el régimen iraní. Es ese supuesto aliado que un día nos amenaza con aranceles, otro día con vulnerar la integridad territorial de un país de la Unión Europea como es Dinamarca, en Groenlandia. Al siguiente nos mete en una guerra cuyas consecuencias pagamos en Europa, no solamente por el precio de los combustibles, sino también porque si hay una crisis humanitaria en Irán, cosa probable si siguen los planes de la CIA, que hablan de incentivar a las milicias kurdas para intentar una guerra civil dentro de la propia Irán, pues esas consecuencias no van a ser para Estados Unidos, van a ser de nuevo para Europa. Y yo creo que, más allá de que se haya excedido sus competencias, el análisis es muy cojo, en el sentido de que sí, se ha roto el orden internacional, pero ¿quién ha sido? ¿Los extraterrestres? ¿Llegó alguien? ¿De dónde ha venido esa ruptura del orden internacional? Pues ha venido ese supuesto aliado con el que von der Leyen mantiene una actitud de ponerse de perfil de forma permanente para vergüenza de toda Europa, en mi opinión. Yo creo que son declaraciones muy desafortunadas y creo que además muy inútiles a la hora de gestionar a Estados Unidos, porque lo que incentiva que Estados Unidos siga haciendo estas cosas con su socio europeo es precisamente esta debilidad europea que visualiza su propia cabeza, la presidenta de la Comisión. Lourdes. Dijo una cosa, es decir, ayer von der Leyen para mí hizo dos cosas. Una irrupción muy sorprendente en un contexto muy determinado, es decir, ante un puñado de diplomáticos, de embajadores, fuera del marco, digamos, institucional de la Unión Europea, para hacer una declaración muy sorprendente, proveniendo además de ella, que acostumbra a surfear en las situaciones críticas, para irrumpir, haciendo una descripción de cómo está el panorama, porque es verdad, y lo comentábamos antes, que el orden internacional es otro. Eso que llamamos orden internacional es hoy cuando menos un desorden. Lo que no comparto es que hayamos sido alguna vez los europeos, por desgracia, garantes de ese orden internacional. Ese es uno de nuestros problemas. Creo que hemos sido el contrapunto de bienestar económico, de prosperidad social y sobre todo de derechos y libertades que nos oponíamos a lo que ocurría en otros lugares del mundo. Pero nunca hemos querido ejercer, nunca, por decirlo de alguna manera, hemos querido mancharnos las manos. Y como ahora seguimos sin querer mancharnos las manos con lo que está ocurriendo, von der Leyen ha decidido cambiar el discurso, el marco del discurso. Es decir, no estamos en qué va a hacer Europa para defender su propia idiosincrasia, la fundacional. Es que esto tiene que ver con los valores fundacionales sobre los que construimos el proyecto comunitario después de 2 guerras mundiales con epicentro en territorio europeo que fueron atroces en sus consecuencias. No las queremos, no queremos ver eso. Lo que decimos es que ha cambiado el orden internacional ya, pero efectivamente, como decía Nacho, eso tiene actores. Y son actores diversos, porque no es solo Israel es también Putin. Es Putin, es Xi Jinping de otra manera, en China, porque claro, esto de no, nos acercamos a China ya, pero ¿qué es China? Y luego algunos deberes que tenemos por hacer. Porque claro que hay que defender el orden internacional basado en unas reglas identificables, aunque solo sea para poner un poco de orden en la jungla, en la ley del más fuerte. Pero ¿dónde hemos estado los europeos en Gaza? ¿Dónde hemos estado los europeos en Afganistán, que nos fuimos dejando, y se nos debería caer la cara de vergüenza, a generaciones enteras de niñas y de mujeres, aparte de los hombres evidentemente también reprimidos, pero singularmente las niñas y las mujeres sometidas a un régimen atroz que es el de los talibanes? ¿Qué hemos hecho contra la represión en Irán?
¿Dónde hemos estado? Porque está muy bien que defendamos los principios fundacionales, pero no queremos, insisto, mancharnos las manos. Y ayer von der Leyen decidió, que también nos lo contarán, a qué viene lo de ayer exactamente y hacia dónde vamos, porque hoy veremos las reacciones, supongo que del resto de los socios que integran, o del resto de los socios que integran la Unión Europea, ante unas palabras que comprometen toda la acción exterior y la manera de actuar y los principios morales del continente. Insisto, ya nos explicará von der Leyen a qué viene la irrupción de ayer. Bueno, eso que llama la presidenta de la Comisión Europea el viejo orden internacional es el respeto a las libertades, es la seguridad jurídica, son las democracias liberales, es el respeto a las minorías, es el respeto a todos los ciudadanos, una serie de valores que están incrustados en el Tratado de la Unión Europea. Y ella sí que es la garante de cumplir el Tratado de la Unión Europea. Ella no es quien para poner patas arriba algo tan importante que hemos pactado 27 países de la Unión Europea. Y yo creo que eso hay que verlo mucho en clave alemana. Alemania como país ha sido un desastre en términos de política exterior históricamente, y lo digo con toda crudeza. Siempre ha estado en el lado equivocado de la historia en política exterior de Alemania. Alemania es extraordinaria como país, sus ciudadanos son fantásticos para hacer tornillos y para hacer maquinaria industrial, pero la política exterior de Alemania ha sido siempre un desastre. Probablemente porque no tienen esa tradición de viejas diplomacias como Francia o el Reino Unido, porque llegó tarde al colonialismo al final del siglo XVIII y principio del siglo XIX, y nunca ha engrasado una buena política exterior. Y creo que Alemania está absolutamente perdida en este momento, y entonces está buscando una fórmula para acercarse a Estados Unidos, entre otras cosas porque el canciller alemán es muy pro-norteamericano, probablemente el más pro-norteamericano prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Tan pro-norteamericano que si en el despacho Oval Donald Trump se mete con un socio europeo, él calla porque luego dice que no quería confrontar con el público. Claro, porque Alemania es un país que vive de las exportaciones, por eso, porque es muy malo en política exterior, pero son muy buenos en términos económicos para hacer tornillos, lo digo de manera evidentemente gráfica. Es decir, y esta guerra de Oriente Medio, el conflicto está situado en Irán, pero el verdadero conflicto es China, es el combate entre las superpotencias Estados Unidos y China. Y en la medida que China tiene ya su área de influencia, lo que está haciendo Alemania es recolocarse para acercarse más a Estados Unidos. Ese es el conflicto estratégico, y por eso yo creo que ese es el cambio de posición de von der Leyen. Pero claro, una vez que dices que está acabando el viejo orden internacional, tiene que buscar una alternativa. La alternativa es menos democracia, la alternativa es menos seguridad jurídica. ¿La alternativa cuál es? ¿Seguir a las superpotencias y que Europa pierda eso que ella muchos años, en los últimos por lo menos 6 años, ha estado proclamando la autonomía estratégica de la Unión Europea? ¿Es perder nuestros derechos? Creo que realmente ha cometido un error político de primera instancia, y ya, de hecho, yo creo que los socialdemócratas, que ya se han alejado absolutamente de esa mayoría que le dio a ella el poder, deberían estar pensando en una moción de censura a la presidenta de la Comisión Europea en el Parlamento. Y en esta encrucijada europea, Ignacio, la posición de España, no a la guerra, que en el momento político, luego analizaremos en qué momento cae, en pleno ciclo electoral, a pocos días de las elecciones en Castilla y León, pero trascendiendo eso, ¿qué impacto puede tener, más allá de la lectura que puede hacer el gobierno y en particular Pedro Sánchez, de el impacto político que pueda tener? En Europa, esto, ¿qué recorrido puede tener? Mientras tenemos el canciller alemán, como ahora describía Carlos, en esa posición más pro-Trump, con Macron de alguna manera en la vanguardia, o eso quiere exhibir él, que está en la defensa de la Unión Europea, ayer bajándose a una base en el sur, una base militar en el sur de Chipre. ¿Qué recorrido puede tener la guerra dentro de una Unión Europea que está, como estamos describiendo que está? Antes Lourdes hablaba del tema de Gaza, y ahí hubo un movimiento español que provocó un recorrido de la Unión Europea, insuficiente dentro de la Unión Europea, pero que no habría existido en ningún caso si no llega a ser porque unos primeros países, fundamentalmente España e Irlanda, dan el primer paso y dicen hasta aquí, esto no es tolerable. ¿Se llegó lejos ahí? Pues lamentablemente no. A mí me parece que más allá de las cosas que podía haber hecho la Unión Europea en términos diplomáticos y económicos, ya simplemente que esté todavía Israel en Eurovisión es un absoluto desastre en este contexto. Pero al menos hizo algo, y yo creo que en este sentido ha pasado algo similar. Probablemente sin el primer paso dado por Pedro Sánchez, pues Meloni, que no es sospechosa de sanchista o socialdemócrata, pues no hubiese dicho exactamente lo mismo sobre el uso de las bases estadounidenses en Italia que había dicho Sánchez. Exactamente lo mismo, y de hecho desde sus altos mandos militares, citando el precedente español.
Es decir, que este tipo de gestos o de movimientos políticos, claro que tienen algún peso. Yo prefiero una Europa en la que al menos alguien hace una voz disidente a otra donde la única voz es Merz diciendo que sí a todo a Donald Trump, con las consecuencias que estamos viendo. El primer país que dijo que el 5% de las armas estupendo fue Dinamarca, y ahí los tienes, ahora dudando de si van a poder mantener Groenlandia, porque esto no se ha olvidado todavía. Esto ahora está centrado en Irán, pero sobre todo, si le sale bien lo de Irán a Donald Trump, pues seguirá Cuba y seguirá Groenlandia de nuevo y seguirá muchas más cosas, porque tiene unas elecciones muy complicadas donde quiere llegar con algún tipo de triunfo diplomático o internacional claro que le permita explicar a su base electoral para qué se metió en estos líos, ¿no? Entonces yo sí que creo que la posición española, más allá de que sí, evidentemente Sánchez está intentando hacer con el no a la guerra lo que no consigue hacer con la política de vivienda, que es ilusionar a su electorado. Al mismo tiempo que eso es cierto, está bien que sea así. Está bien que el presidente del gobierno español, pues primero, siga los intereses de España y no los de Estados Unidos. Segundo, siga el sentir mayoritario del pueblo español y no el de Estados Unidos. Lourdes. A ver, el problema de esto es que Europa está en el córner desde hace muchísimo tiempo y aparentemente nadie cuenta con nosotros para casi nada. Es decir, Estados Unidos no se sintió concernido ni siquiera para avisar a sus socios en la OTAN de que iba a intervenir en Irán junto con Israel. China nos ve como un aliado de ocasión importante para sus intereses, con eso que se llama la diplomacia suave, muy hábil, pero que realmente nos interpela también porque China no es una democracia. Europa comercia con muchos estados que no son democráticos. No nos vamos a poner estupendos a estas alturas de la película, pero eso también hay que constatarlo. No hemos conseguido establecer una barrera que garantice que Ucrania va a salir de una invasión ilegal sin que parte de su territorio sea al final, en la última línea, conquistado por el invasor. Y esa es una realidad que está ahí, que nos interpela a todos los ciudadanos europeos. Y a partir de ahí, otro de los problemas es que todo se mide, o buena parte de lo que está ocurriendo se mide, en intereses exclusivamente nacionales. Para empezar, yo creo que quien capitanea ahora la Unión Europea, empezando por von der Leyen y siguiendo por un Antonio Costa, que a mí me está sorprendiendo porque Antonio Costa, hay que reconocer, la vis política está teniendo un papel muy secundario desde que accedió al cargo. No sé qué peso ha podido tener su salida del gobierno portugués en los términos en los que se produjo, pero es cierto que de Antonio Costa cabría esperar quizás una voz más audible que la que está teniendo, ¿no? Y lo que nos guía son los intereses nacionales. Se hablaba de Merz, es evidente, se hablaba de los intereses nacionales que pueda tener von der Leyen en tanto que Alemania, que también es cierto, pero es que es evidente que el interés de Meloni es porque tiene a una opinión pública muy reticente a esto, y en el caso de Pedro Sánchez es tan evidente que es también una maniobra. Otra cosa es que podamos defender en ciertos términos, no en todos, a mi modo de ver, cómo lo ha hecho, pero que también tiene un interés nacional de intentar revitalizar una legislatura que está padeciendo. Pero ¿nos parece mal que un presidente siga los intereses de España y de su población? O de Italia y su población. Es decir, que aquí, ¿cuál sería la alternativa? ¿Cuáles son los intereses de España, Nacho? Es una pregunta interesantísima que voy a recoger para luego, porque hoy tendremos tiempo para el debate. Alargamos el tiempo del abierto. Ya saben que estamos haciendo este programa entre aquí, el estudio de la cadena SER, y también en Jerusalén, a donde vamos a volver enseguida. Alargamos el tiempo del abierto hasta las 11 de la mañana, pero de momento voy a despedir a Ignacio Escolar. Ignacio, gracias. Gracias a ti. Antes de volver a Jerusalén, vamos a actualizar cómo está la situación en los mercados y en el precio del petróleo, porque a las 9 nos decías, Jordi Fabrega, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Que era el primer momento, los primeros segundos en que abrían los mercados. Despéjanos la duda, ¿cómo han abierto? Bueno, pues con mucho movimiento. Hay momentos en los que las subidas son del 2%, otras del 3%. Hay bastante volatilidad también en los movimientos en las bolsas. Ahora mismo tenemos el IBEX 35 subiendo más de un 3%, el DAX alemán está subiendo un 2,5% y las bolsas en Francia y en Reino Unido están subiendo en torno a un 1,5%, pero hay que coger estos datos con bastante cautela porque ya te digo que cambian prácticamente al minuto. Como las declaraciones de Trump, entonces. Más o menos, sí. En cuanto al petróleo, pasa lo mismo. Hace 10 minutos estaba por debajo de los $90, ahora ya vuelve a costar 92. Para hacernos una idea y ponerlo un poco en perspectiva, huyendo del minuto a minuto, segundo a segundo. El precio del petróleo está ahora mismo como estaba el viernes. Está un pelín por debajo, pero está en los niveles que estaba el viernes.
iremos actualizando, aunque poniéndole esa perspectiva. Gracias, Jordi. Hasta luego. Te recuerdo que a la vuelta retoma ya Ángels desde Jerusalén para volver a poner el foco, ella misma incidía en eso, en Gaza, en los efectos del genocidio, porque ahora que la mirada está puesta en Irán, está puesta en el Líbano, conviene que sigamos mirando esa franja que sigue castigada por la política de Netanyahu, que practicó un genocidio y ahí sigue al frente del gobierno de Israel. Hoy por hoy noticias. And of course the war in Gaza, which is really coming to an end. Es un castigo a toda la población de Gaza para que no tengan la forma de vivir dignamente. Luchan todos los días por conseguir algo de comida, algo de agua, algo de madera para hacer fuego. Porque no hay dónde irnos, no hay ningún lugar seguro. Y es que habría empezado la operación terrestre para tomar el control de Ciudad de Gaza. Arde Gaza, como si no llevara 23 meses ya bajo el asedio de las bombas israelíes. Ser Podcast. Estos eran los sonidos que escuchábamos después de que Israel empezara a atacar la franja de Gaza. Era el inicio, eran los días de ese genocidio que Benjamín Netanyahu estaba cometiendo en el interior de la franja. Hablamos mucho, pusimos mucho el foco allí con la intención de que nadie se olvidara de lo que estaba pasando en Gaza, pero una nueva guerra, un nuevo conflicto, el que han iniciado Benjamín Netanyahu y Donald Trump contra Irán, ha sacado el foco de lo que allí está pasando. Tenemos la sensación que nadie se acuerda, que ahí siguen viviendo miles de palestinos, miles de gazatíes y que siguen sin tener acceso a lo que se necesita para cubrir las necesidades más básicas. En el mes de septiembre estuvimos en Israel, no pudimos entrar en Gaza, no se puede entrar en Gaza, los periodistas no podemos entrar, con lo cual no tenemos el testimonio de primera mano de lo que pasa dentro, pero en septiembre aún así nos venimos aquí para intentar explicar desde aquí lo que pasaba en esa franja de Gaza y volvemos a hacerlo, queremos volver a hacerlo y vamos a hablar con alguien con quien ya hablábamos en ese mes de septiembre. Es Ata Alkras, es palestino, residente en España durante 18 años. Les contábamos en septiembre que viajó a Gaza para visitar a su madre enferma días antes de los atentados de Hamas en 2023 y se quedó en Gaza, ya no pudo salir de ahí. Ata, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Cuál es la situación? Aquí estamos bien, gracias por darnos otra vez oportunidad para explicar a la gente cómo estamos aquí. Y vamos, aquí estamos en la franja de Gaza, seguimos peor que antes porque se ha acabado, no hay nada de nada aquí, solamente que estamos bajo de la ocupación. Tú sabes perfectamente, sí. En la mitad de la franja de Gaza estás en la mitad de la franja de Gaza sigue abajo de ocupación y aquí no hay seguridad y aquí falta de todo y muchas personas todavía viven en la tienda de campaña porque sus casas se fueron destruidas y los niños no tienen sus colegios. En la vida diaria aquí es muy difícil y además hay muchos enfermos, hay muchos heridos que necesitan tratamientos médicos. Pero hay una gran falta de medicamentos. También los vacíos de las fronteras con Egipto siguen cerrados. ¿Qué tipo de ayuda entra, si es que entra ayuda, y qué dificultad tenéis para conseguir esos artículos de primera necesidad, tanto comida como medicamentos? La verdad, aquí la ayuda humanitaria se entra, pero entra muy débil. No se entra todos los días como debía ser. No se llega todavía a todos los familias. Porque hay familias numerosas, hay familias que tienen muy pocas personas, entonces no se llega todavía. Como yo, por ejemplo, 2 personas, yo con mi mujer, todavía llevamos varios meses, esperamos por una caja, de una ayuda de una caja, no tiene valor mucho para darnos un certificado, no tiene mucho valor por lo que necesitamos.
Y el medicamentos también, una gran falta de medicamentos, porque aquí en la Franja de Gaza siguen cerrados en la frontera. Ata, ¿dónde estás viviendo tú ahora? Yo ahora en la ciudad de Gaza, yo estoy alquilando un apartamento, vamos a decir un apartamento, pero es un apartamento, no vale para nada, pero es que lo único lo que puedo seguirlo es del alquiler, es un precio muy caro, porque estoy pagando al mes $300, más o menos, y no se vale, es que vivo de un apartamento sin puertas, sin ventanas, sin techo bien, está destruido, pero bueno, esto es lo que hay. Yo estoy afortunado, yo soy mejor que otro. Ata, ¿tú por qué no saliste? ¿Por qué no has salido de Gaza? Porque las fronteras están cerradas y llevo mucho tiempo llamando al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Consulado Español en Jerusalén, y todavía no tengo ninguna respuesta positiva. Que están, no sé por qué, porque es que el problema estoy esperando. Llevo más de 2 años, estoy esperando para una oportunidad para salir, pero la verdad todavía no he seguido para salir de aquí. Es que no puedo salir si no es el gobierno español que no me ayuda, no puedo salir. Y otra cosa, Ata, además de esa falta de artículos, de medicamentos, de comida, ¿siguen los ataques en la franja? Porque nosotros damos los datos de que siguen muriendo palestinos en la franja. ¿Hay ataques? Claro que sí, los ataques, el bombardeo no se frena, todavía hay ataques, porque todos los días hay ataques de zonas diferentes. Ayer hay muertos, hay muchos muertos, ayer. Y anteayer, y todos los días hay muertos, pero ¿cómo está la gente ahora concentrada con el efecto de la guerra de Israel y Irán, y mucho el mundo que está olvidando lo que está siguiendo, lo que está pasando en Gaza? Es el problema, pero el ataque está sigo, porque hay todos los días hay muertos, todos los días hay heridos. Pues Ata, muchísimas gracias por habernos atendido otra vez para volver a poner el foco en cómo estáis viviendo en el interior de la franja. Muchísimas gracias. A usted, gracias. Hasta luego. Sigue conmigo Mir Margalit. La franja es la gran olvidada, la gran perjudicada, más allá de todas las víctimas que hay en el entorno, vuelve a ser la gran perjudicada. Sí, efectivamente, la gran perjudicada. Y no olvidemos también que cotidianamente en la Cisjordania se están produciendo pogromos, está muriendo gente constantemente, los colonos están haciendo ahí lo que se les antoja, de modo que el mundo se olvidó tanto de la Cisjordania como de la Franja de Gaza. Y mira, lo que está sucediendo es más grave todavía de lo que parece, porque mi sensación es de que Netanyahu está generando las condiciones para continuar lo que Trump no le permitió terminar hace meses atrás. O sea, le está permitiendo al Hamas volver a levantar cabeza. Y qué mejor pretexto para continuar bombardeando Gaza que venir y decir, masacrando, que venir y decir el Hamas está rearmado y continúa amenazándonos. O sea, esto es premeditado. Déjame que haga una pausa. Vamos a continuar. Ya les decía antes José Luis Astre que este abierto se va a alargar hasta las 11 de la mañana. Vamos a continuar hablando de Gaza. Lo vamos a hacer con un representante de Médicos Sin Fronteras que no está dentro porque Israel no se lo permite. Es el coordinador de Médicos Sin Fronteras en la zona que nos va a atender desde Amán. Y vamos a hablar también con Francesca Albanese, con alguien que se ha significado y está teniendo consecuencias para ella, que es la relatora de Naciones Unidas para el tema de Gaza. Hoy por hoy noticias. Muchos bombardeos, estamos en la ciudad de Gaza.
No se ve nada, tanto bombardeos en la misma hora, en el mismo minuto. Las autoridades israelíes están obligando a las organizaciones humanitarias a elegir entre exponer a su personal o interrumpir la atención médica esencial para personas que la necesitan desesperadamente. Esta vez nos han destrozado a los refugiados y a toda la ciudad. Esta vez lo han borrado todo en todos los sentidos de la palabra. No quedan lugares seguros en Gaza. Las madres tienen que decidir a cuál de sus hijos alimentar. Así recibía una familia gazatí esta mañana la noticia del asesinato de un niño de solo 3 años. Ser Podcast. Así sonaba Gaza desde finales de 2023, así estuvo sonando durante muchísimos meses, así se lo estuvimos contando, hasta esta especie de tregua que se firmó, ese alto el fuego que vendió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y eso no quiere decir que la situación en Gaza haya mejorado nada, todo lo contrario, está empeorando en estos últimos días a partir de esa ofensiva militar de Israel y de Estados Unidos contra Irán, porque se han vuelto a cerrar allí los pasos fronterizos. Nos lo contaba antes Ata, un gazatí que vive en la franja desde el inicio del genocidio, y con el cierre de esos pasos fronterizos, Nicolás Castellano, no entra la poca ayuda humanitaria que entraba. Sí, desde que empezó esta nueva fase de la guerra, estos ataques de Israel de Estados Unidos contra Irán, se cerraron todos los pasos fronterizos de Gaza, y eso supone, Ángels, no solo que deje de entrar alimentos, medicamentos, se paran también las evacuaciones médicas, por ejemplo, por el paso de Rafah, que se habían puesto en marcha hace solo unas semanas. Se dificulta la atención a los enfermos, y sobre todo hay que tener en cuenta que finalmente el gobierno de Netanyahu ha cumplido su promesa y ha obligado a salir a todo el personal internacional de las grandes organizaciones humanitarias. No solo la persecución a la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, de los que hemos ido contando y hemos sido testigos, sino que incluso organizaciones que llevan 20, 30 años trabajando en Gaza, como Médicos Sin Fronteras, como Oxfam y como otras, han tenido que salir obligatoriamente por el gobierno de Netanyahu y operan con trabajadores locales. Nicolás Papachrisostomou es coordinador de emergencia de Médicos Sin Fronteras para Gaza. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Sí, les agradecemos siempre mucho del interés. Estaba contándonos, Nico, pues eso, que las organizaciones humanitarias no podéis trabajar desde dentro. Tú estás en Amán, estás coordinando la emergencia desde el exterior de la franja. ¿Cuál es el efecto sobre una población que depende totalmente de los suministros y de la ayuda humanitaria? ¿Cuál es el efecto sobre la población de la franja de Gaza? Bueno, ustedes estuvieron enumerando varios impactos. Para nosotros ahora mismo, manejando en remoto, como decimos, es un reto más, digamos. Y la situación en la franja, y tanto en la franja como en Cisjordania, es catastrófica. Sigue siendo catastrófica. Hay mucha necesidad en Gaza. Es que ahora los medios se están centrando en otros momentos, en otras situaciones, pero en realidad Gaza no ha recibido ni la ayuda que necesitaba, ni la atención médica, salud mental, etc. Tenemos que empezar por el hecho de que hace 2 años que tenemos traumatismos, tenemos situaciones crónicas y complicadas medicalmente hablando, que siguen requiriendo un seguimiento médico, quirúrgico, psicológico, a largo plazo. Entonces, no es porque en octubre, como ha dicho, tenemos ahora un nuevo alto el fuego, que agradecemos mucho, obviamente, sí, que todos los problemas ya están enfrentados. Para nada. La escasez de agua potable, que MSF está intentando contribuir al red de abastecimiento que es destruido, es enorme. Agua potable estamos hablando ahora.
Sigue, Nicolás, entonces, sigue habiendo, estuvimos hablando antes de que el foco se fijara en nuestro nuevo conflicto, hablábamos mucho de la hambruna que había en Gaza. ¿Sigue habiendo hambre en la Franja de Gaza? Nicolás. Hemos perdido esta conexión. En cualquier caso, Nico, yo creo que es la fotografía que nos hacen desde alguien que no puede trabajar desde dentro, es esa realidad. El agua potable, nos decía, el hambre que se sigue pasando y un hecho que no me ha dado tiempo de preguntarle por el problema que tenemos en la conexión. Tú decías, es todos aquellos enfermos que necesitaban atención médica, que por un momento se les abrió la esperanza de unas fronteras abiertas que les permitía salir para recibir esa atención. Y que ya se les ha cortado otra vez. Sí, es la quimera del alto el fuego que vendía Trump con su nueva Junta de Paz y toda esta propaganda internacional que supuestamente iba a traer la paz a Gaza, y está la demostración, la constatación de que es mentira, y la mentira se constata en las bombas que te describía Ata en las últimas horas, esos 6 muertos, entre ellos una compañera periodista, y la imposibilidad absoluta de que cruce la gente y que pueda huir. Hay personas, niños mayores en tratamientos de cáncer que no reciben la medicación o que tienen muchas dificultades, necesidad de evacuaciones por amputaciones, por operaciones complicadas que no pueden salir. Es la realidad de una Gaza que hemos sacado del foco todos, un poco quizás víctimas de la trampa de Trump y de Netanyahu, aparentando esa calma, y una calma que no llega y que siguen sufriendo esa guerra, ¿no? Gaza y Cisjordania, Mir, porque tú hablabas del pogrom que se sigue sufriendo en Cisjordania. Es como, porque es verdad que en Gaza de vez en cuando nos fijamos, pero yo tengo la sensación que de Cisjordania no hablamos, y allí en Cisjordania, además de la entrada constante de colonos, las agresiones contra los palestinos allí son constantes. Contra los palestinos y contra los activistas israelíes e internacionales que hacen lo posible para ayudar a esta gente. Sí, pero hay que definir las cosas en forma más clara. No son los colonos los que responsables de estos ataques. El ejército y la policía, que saben dónde están estos colonos, no hacen nada para detenerlos. Cuando un colono o un activista llama a la policía mientras ve que el ataque ya está por empezar, bueno, la policía, que está a pocos metros a veces, le tarda horas en llegar, y cuando llega arresta a los palestinos y no a los colonos. O sea, esto es parte de un programa estatal, no es un grupo de matones que ataca por iniciativa propia. Los colonos están haciendo el trabajo sucio que el gobierno quisiera hacer, pero no se anima a hacerlo abiertamente. Vamos a hacer una pausa. Seguimos hablando de Gaza a la vuelta, porque vamos a hablar con Francesca Albanese, con la relatora especial de la ONU sobre el territorio palestino ocupado. Una pausa y seguimos. El Abierto. Ser podcast. La guerra ha vuelto a Oriente Medio con el ataque a Irán, pero en realidad nunca se ha ido la guerra de esta zona, porque Gaza ha seguido, y nos lo han contado hace unos minutos, desde dentro de la franja, ha seguido sufriendo ataques del ejército israelí desde la entrada en vigor de ese llamado alto el fuego en octubre. Desde entonces son más de 600 los palestinos asesinados por Israel, y todo lo que nos contaba ahora Merir Margalit de lo que está pasando en Cisjordania. Francesca Albanese es la relatora especial de la ONU sobre el territorio palestino ocupado. Francesca Albanese, muy buenos días. Buenos días a todos y todas. Gracias. Francesca, hace justo 5 meses que comenzó ese llamado alto el fuego en Gaza, y por lo que estamos escuchando, por lo que nos cuentan desde dentro, por lo que nos cuentan Médicos Sin Fronteras, que no pueden estar dentro pero monitorizan desde fuera, nada ha cambiado en la franja desde entonces. No, claro, nada ha cambiado. La situación comprensiblemente está muy peor que antes, porque Israel continúa los bombardeos, el averiamiento, el desplazamiento de la gente en Gaza. Hay aproximadamente el 90% de la población de Gaza desplazada. Vive cerca del mar, en tiendas que no son adecuadas. Hay una crisis humanitaria muy grave. Los hospitales y el sistema sanitario ya es
ha colapsado, la ayuda humanitaria no puede entrar. El alto el fuego fue una excusa muy fructuosa por Israel y los Estados Unidos para provocar una distracción total de la situación humanitaria a Gaza. Tuve un éxito. Ajá. Lo que no ha frenado Israel, y ahora lo hablábamos con Emir Margalit, hablábamos de los colonos en Cisjordania y decía no son ellos, son el ejército israelí que no hace nada para frenarles. Francesca, ¿qué tenéis monitorizado vosotros de lo que está pasando realmente, exactamente en Cisjordania? Lo que dice son los soldados, pero son también los colonos, que son muchas veces son las mismas personas, porque muchos jóvenes que están en el ejército son colonos. No es posible separarlo. Y también hay muchos vídeos que confirman eso. Ellos, los soldados y los colonos armados, actúan juntos. Y lo que se pasa desde unos meses es increíble. No es nuevo, porque hay ataque contra los palestinos en Cisjordania desde siempre. Pero ahora cada día matan a alguien, encienden casas y viviendas y no paran, porque saben que tienen la impunidad más total. Siempre que hablo contigo, Francesca, siempre hablamos del papel de la llamada comunidad internacional y sobre todo, y por lo que nos afecta a nosotros, el papel de Europa. ¿Tienes la sensación de que ya definitivamente Europa ha abandonado el papel que hubiera podido jugar de mediador y ha acabado convirtiéndose en parte del conflicto? Yo creo que toda organizaciones que tiene una responsabilidad de intervenir, de prevenir, de parar los crímenes y que no lo hace, no es parte de la solución, es parte del problema. Entonces, claro que sí, yo he documentado la falta de acción y la falta de conformidad al derecho internacional de los Estados miembros de las Naciones Unidas, incluido el Europa, los Estados europeos, por más que un año. Entonces digo, claro, la Europa política está cómplice del genocidio de los palestinos, porque continúa a comerciar, a trasladar armas a Israel y somos el primero partner comercial de Israel. Es necesario parar los comercios, sobre todo el comercio de armas. Esto en Europa no lo hace y hay 450 millones de ciudadanos y ciudadanas europeas de Europa que están responsables a través de sus instituciones. Francesca, Francia y Alemania han reclamado en los últimos meses tu dimisión por parcialidad, dicen, por antisemitismo. ¿Cuál es tu respuesta ante esto? Que tienen que responder del derecho internacional. Esta acusación de antisemitismo es utilizada contra todos y todas que preguntan el respecto del derecho internacional, desde el Papa al secretario general. Y ya está, francamente. Y en Alemania, en el propio país, en Italia, en la Francia, en otros países de la Unión Europea que más están protegiendo al final los crímenes de Israel, tienen que actuar el derecho internacional. Hay una decisión de la Corte de Justicia Internacional que declara la ocupación ilegal. Tiene que parar totalmente sin condiciones. ¿Y qué hacen los estados? Nada. Pues Francesca Albanese, yo como siempre agradezco la colaboración con nosotros. Muchísimas gracias por hablar siempre tan claro. Muchas gracias y buenos días a todos y todas de Cadena SER. Muchísimas gracias, Francesca. Una última, por esto que estaba diciendo ahora Francesca Albanese al despedir, una última cuestión para Meir Margalit. ¿Qué sensación
tienes con Europa? ¿De decepción? Hablábamos del papel que estaba jugando entonces cuando yo estuve aquí en septiembre. ¿Qué sensación tienes? Bueno, sí, decepción es la palabra y le agregaría también frustración. No me cabe duda que Europa puede hacer mucho más de lo que está haciendo, incluso en cosas que parecen simbólicas y menores. El tema de Eurovisión, el Festival de la Canción, sí. ¿Qué es eso de permitirle a Israel participar en el festival o en la Euroliga de básquet y de fútbol? Esas son pequeñas cosas que España puede hacer sin mayor, Europa, perdón, no solo España, sin mayor costo, y me siento muy decepcionado y bueno, no quiero usar la palabra cómplice, pero algo de eso indudablemente hay. ¿España es una voz diferente dentro de Europa, dirías? Sí, no me cabe duda que es una voz diferente y yo quiero expresar mi admiración por el discurso del presidente Sánchez, no solamente valiente, con mucho coraje, sino también una muestra de ética, moral y realmente ojalá hubiera más líderes en Europa en la misma línea. Pero yo creo que todavía hay un poco más que España podría hacer. Hace no mucho tiempo atrás, hablando con un miembro de la Cancillería, le pedía que trate de organizar un encuentro entre israelíes y palestinos. Necesitamos espacios en los cuales podamos, israelíes, palestinos, volver a encontrarnos. Desde el 7 de octubre las relaciones se enfriaron. Necesitamos espacios y la respuesta fue sí, tiene razón, pero no están dadas las condiciones para organizar un encuentro de esta índole en Madrid. Es un error. Si van a esperar las condiciones, nunca las habrá. Hay que tomar iniciativas de esta índole para permitirnos reconstruir las relaciones entre el pacifismo israelí y el palestino. Meir Margarit, como siempre, es un gusto también hablar contigo y por la claridad con la que siempre te has expresado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Sastre, si te parece, lo vamos a dejar aquí. Nosotros, que además tenemos recorrido que hay que cruzar la frontera, no salen los vuelos desde el aeropuerto de Tel Aviv, desde el aeropuerto de Ben Gurión, con lo cual hay que volver a salir por carretera, por la frontera con Jordania, y la cierran a las 2 de la tarde. Que tengáis buena vuelta al equipo de enviados especiales, con Ángels, con Fernando Bayo, Nicolás Castellano y Emilio Arellano, que ha permitido que pudiéramos escucharos todo este tiempo. Un abrazo y buen viaje. Muchísimas gracias, Sastre. Tiempo especial, un tiempo extra de Abierto que compartimos ya hasta ahora con Lourdes Pérez y con Carlos Sánchez. A partir, si os parece, de la contundencia de Francesca Albanese, una de las personas que mejor conoce las interioridades de un genocidio que podríamos pensar que se pudo pensar ante la indiferencia ahora mismo en los grandes titulares que ya pasó, bueno, pues ahí siguen las condiciones en las que viven, las condiciones tan precarias en las que sobreviven miles de familias, muchísimos niños, tal como ustedes recordarán que les fuimos describiendo este verano mes a mes, que siguen prolongándose hasta el punto de que la relatora de las Naciones Unidas habla de cómplice, dice que Europa es cómplice del genocidio y dice también, Lourdes, que todo aquel que no hace nada por pararlo es parte del problema. Es que no estamos monitorizando el acuerdo para el alto el fuego de Gaza. Al menos creo que no lo estamos haciendo las opiniones públicas de los países concernidos, que deberíamos ser todos. Hablábamos antes del impacto inmediato, ¿no? Y luego a gran escala y muy profundo, que provocan crisis como la que ahora estamos afrontando en Oriente Medio. Hoy Ángels estaba en uno de los lugares del mundo que cuando los visitas basta con poner un pie en la ciudad vieja de Jerusalén para entender hasta qué punto hay conflictos tan enquistados que se convierten en irresolubles. Y por desgracia lo que ha ocurrido en los últimos años con los atentados de Hamas y la represión brutal después de Israel sobre Gaza, solo hemos conseguido que esto se enquiste. Es que cuando hablamos de vidas humanas, sea Gaza, sea Líbano, sea Irán, pero Irán no solo por los bombardeos de Estados Unidos y de Israel, también por la propia represión interna del régimen de los ayatolás, es que eso no es recuperable. Es decir, hay cosas que quizás consigamos recuperar, que sea un precio del petróleo por el que todos podamos echar gasolina sin preocuparnos de si vamos a llegar o no a final de mes, por el que podamos embridar una inflación que nuevamente amenaza con desbocarse, pero es que hay cosas que son irrecuperables. Es decir,
la sombra que dejan los muertos por la violencia militar, por la violencia de corte de conflictos políticos, eso, cada muerte, siembra una semilla de odio, de resentimiento, de hacer irresolubles los conflictos que se proyectan en el tiempo y lo solemos olvidar. Decía ahora el invitado de Ángels que hay que volver a recuperar el pacifismo, la línea de pacifismo que había tanto en Palestina como en Israel. Es que es cierto que eso da la sensación de que también está apagado por el ruido de las bombas y de la violencia. Y claro, que Madrid pueda acoger eso es la conferencia de paz de los 90 en Madrid, que se organiza aquí bajo gobierno de Felipe González, porque además llamó a Estados Unidos diciendo que organizarlo lo tenéis que organizar vosotros. ¿Cuánto tiempo de aquello? ¿Cuánto tiempo de aquello? Y vamos a peor, que es lo peor, o da la sensación de que desde luego a mejor no hemos ido. Lo peor en general, vamos, yo creo. Bueno, yo creo que los conflictos son irresolubles cuando no se quieren solucionar. Quiere decir, creo que la condición humana tiene suficiente capacidad intelectual, tiene ese empatía para llegar a acuerdos y se pueden solucionar conflictos, incluso también lo de Israel, que evidentemente llevamos prácticamente un siglo desde los acuerdos Sykes-Picot y demás con este conflicto. Es decir, que es un conflicto muy viejo, pero porque no se ha querido solucionar. Es decir, en este tiene un papel fundamental Israel. Israel incumple sistemáticamente los acuerdos de Naciones Unidas. Israel está incumpliendo permanentemente todo lo que dicen los tribunales a la hora de no aumentar la presencia de los colonos en zonas que no son. ¿Y por qué lo incumple Israel fundamentalmente? Porque el planteamiento de Israel es mucho más estratégico, que yo creo que muchas veces las guerras nos impide ver lo que hay detrás de este conflicto por parte de Israel. Israel está jugando algo desde hace muchos años que se llama construir un espacio único en el que sobran los árabes de la región. Y hay que decirlo con esa claridad. Y la guerra de Irán está en ese marco. Es decir, ¿por qué ahora Israel incumple los acuerdos firmados con Trump de ese resort que quería montar el presidente de Estados Unidos? Simplemente porque quiere política de hechos consumados. Se ha quedado con Gaza, de ahí no va a salir nunca ya de Gaza. Poco a poco está quedándose con Cisjordania. Ha hecho una legislación para que las tierras se registren, se matriculen a nombre del Estado de Israel y no a nombre de los árabes. No va a salir del sur del Líbano porque quiere construir eso que se ha llamado el Gran Israel. No tiene más que... y por eso no hay solución. Claro, si Israel quisiera cumplir los tratados internacionales, se podrían cumplir. Por supuesto, reprimiendo todos los actos terroristas por parte de Hamas, por parte de Irán, por parte de Hezbollah en el Líbano. Por supuesto que eso hay que denunciarlo internacionalmente. Están haciendo terrorismo y eso es incalificable en el siglo XXI. Es decir, pero Israel no tiene ningún interés de solucionar el conflicto, porque Israel está en otra película, que va mucho más allá que el bombardeo de Irán. Está en la película de política de hechos consumados. Me he quedado con la zona para construir el Gran Israel. Yo establecería una diferencia entre lo que hace el gobierno de Netanyahu, que creo que sí responde a eso, y la respuesta a los atentados del 7 de octubre de Hamas caminaban hacia ahí, hacia cambiar el orden. Lo verbalizó Netanyahu bastante desde el principio, hay que cambiar el orden en la región. Y lo cierto es que el orden en la región se está moviendo por lo menos de sitio. Los acuerdos de Abraham. Pero eso que creo que es atribuible a un gobierno ultranacionalista, en este caso de Netanyahu, también movido por su situación personal al frente del gobierno y por los intereses que le conciernen, digamos, más directamente en términos de política interior, no creo que sea aplicable al conjunto de Israel. Y me parece que en todo caso, en esa descripción no podemos obviar que los judíos han sido un pueblo perseguido, que están rodeados de enemigos en buena medida en la zona, que Irán no es un agente pasivo en todo esto, es decir, que hay análisis que certifican que es bastante difícil que jamás pudiera perpetrar lo que perpetró hace 2 años sin la ayuda y el sustento de los iraníes. Es decir, la región es un avispero y basta sentarte, yo hace años que no voy, pero basta sentarte en la ciudad vieja de Jerusalén para ver que lo irresoluble es, porque eso que llamamos convivencia es que no se hablaban. Tú pasas una mañana en la ciudad vieja sentada en un café sin hacer nada más que ver la vida pasar y te das cuenta de que eso que hasta ahora ya eso se ha dinamitado completamente, pero la convivencia entre judíos y árabes, claro que podíamos seguir en esos términos, porque conviven básicamente porque no tratan entre ellos y porque no se hablan. Y la solución, que creo que en eso podemos tener un consenso, que es la de los 2 estados,
bloqueada efectivamente en el Consejo de Naciones Unidas ante las resoluciones de Naciones Unidas por Israel. Tampoco ha tenido un impulso declarado, no lo ha tenido por parte de Europa. Y ahora nos encontramos en una situación en la que una vez más se revela lo poco que le importa a los gazatíes en general, a todos los actores de la zona, también a los árabes, también a los árabes. Han sido los últimos parias para quienes podían tener, digamos, una mayor sintonía con ellos. Sí que está en terreno hostil, no hay ninguna duda. Hay que decir que hay movimientos terroristas en la zona, no hay ninguna duda. Y que los árabes o por lo menos los palestinos incluso durante una época que tuvieron posibilidades, después de los acuerdos de Camp David II, tuvieron la oportunidad, digamos, de coger el toro por los cuernos y crear algo parecido a un Estado que podría haber sido reconocido por el derecho internacional. Y no tuvieron esa valentía de aceptar la existencia de Israel. Estoy totalmente de acuerdo. Pero Israel, insisto con la idea, con 10 millones de habitantes en la región, que es una población más pequeña que la mayoría de los países del entorno, lo que tiene es el padrinazgo internacional, sobre todo de Europa y de Estados Unidos. Especialmente de Estados Unidos. Israel. Ahora inciden en la posición de Europa porque lo más relevante, lo comentamos esta mañana, lo más sorprendente también son esas declaraciones de Ursula von der Leyen, que ayer, insisto, arrogándose un papel que estatutariamente no le corresponde, dijo que bueno, que este orden mundial basado en estas reglas, pues que en fin, que esto Europa no puede seguir amparándolo. Y vino a avalar de una manera implícita esta ley del más fuerte que trata de imponer Donald Trump. Le acaba de responder el presidente del Consejo, Antonio Costa, y va a ser una de las declaraciones más llamativas, básicamente porque parece a veces que lo que ocurra en Bruselas nos pille tan lejos y en realidad nos concierne de una forma extraordinaria, porque es la posición que como europeos que somos también nos representa y responde a una pregunta fundamental en este momento. Bueno, los europeos, ¿qué tenemos que decir y sobre todo qué podemos hacer en este contexto internacional en el que ha decidido meternos tanto Donald Trump como Benjamin Netanyahu? Y les decía que había una novedad de última hora desde Bruselas. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Antes, Enrique, hemos escuchado esa declaración tan sorprendente, tan polémica y comentada de Ursula von der Leyen, comentada de entrada por uno de sus compañeros en la sala de máquinas de Bruselas, por Antonio Costa, que acaba de decir que eso que dijo, o que dejó entrever más bien Ursula von der Leyen, de que se ha acabado un orden mundial basado en reglas, o en las reglas que habíamos conocido hasta ahora, eso él no lo comparte en absoluto. No, para nada, porque tenemos dos visiones generales de la Unión Europea muy distintas, Astre, en dos discursos prácticamente antagónicos, con 24 horas de diferencia, en el mismo escenario y ante el mismo auditorio, que no es baladí, discurso ante los embajadores de los 27, que tras el polémico discurso de von der Leyen ayer, esperaban con mucho interés la intervención de Costa, del presidente del Consejo Europeo. Si para von der Leyen la Unión Europea no puede ser la guardiana de un orden internacional que ayer daba prácticamente por muerto, para Antonio Costa, actively engaging with the international community to uphold the principles enshrined in the United Nations Charter. Hablaba de trabajar con la comunidad internacional para apoyar los principios de la Carta de Naciones Unidas y la defensa del derecho internacional. Es de nuestro interés, es el interés de la Unión Europea mantener que el mundo mantenga las reglas y la cooperación. Por tanto, defensa cerrada de un mundo ordenado, del orden multilateral y del papel de Europa en la defensa de ese orden. Añadía el presidente Costa: In times of polarization and fragmentation in the world, Europe's global vision is a true strategic asset. Que en tiempos de polarización y en tiempos de fragmentación, la visión global de Europa es estratégica. Le decía a los embajadores que este mundo multilateral requiere visiones multilaterales. Desde luego una defensa cerrada de ese orden que ayer daba por muerto prácticamente la presidenta von der Leyen, y contrasta también las palabras de Antonio Costa sobre la agresión a Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Acaba de decir el presidente del Consejo que la libertad y los derechos humanos nunca se pueden lograr con bombas. Costa llama a volver a los actores implicados en la guerra a la mesa de negociación. El portugués pide contención a todos los actores implicados en la guerra en Oriente Medio y hace una apuesta clara por la vía diplomática y el diálogo. Decía ahora Enrique, se sorprendía de, claro, 24 horas y dos dirigentes de la Unión Europea con dos discursos antagónicos. Como venimos asistiendo al mundo en el que una de sus personas más poderosas, que es Donald Trump, es capaz de, en 5 minutos, decir cosas antagónicas, pues bueno, casi que lo de Europa resulta menos llamativo. Enrique, gracias.
A vosotros. Hasta luego. Bueno, se esperaba de alguna manera esta salida, ¿no? Tú decías antes, reivindicabas el papel de Costa, pues aquí está la oposición dentro de la propia Unión. Más que nada decía la falta, a mi modo de ver, la falta de papel de Costa en todo este tiempo, pues ya tenemos una crisis europea. La crisis global se ha transformado, creo yo, ya en una crisis europea, porque es la presidenta de la Comisión y el presidente del Consejo. No es ninguna broma. A lo que se va a sumar, y yo sí que creo que eso sí que es un factor que nos va a tener que inducir a la reflexión. Si esto se prolonga, o aunque no se prolongue demasiado, como los efectos políticos, aunque hoy parece que las bolsas están atemperando a las caídas después de las declaraciones de Trump, sean capaces como sean los mercados internacionales de regurgitar lo que dice Trump de un segundo para el siguiente, cómo vaya a impactar la guerra, esta guerra, en los bolsillos de las ciudadanías europeas, es decir, de las opiniones públicas europeas. Y me parece que eso va a ser un elemento de presión que acabará actuando en la coctelera, pero bienvenidas sean las palabras de Antonio Costa. Dejadme llevarlo también al terreno de la política española, porque a esta hora, si no ha terminado ya, tiene que estar reunido el Consejo de Ministros, que decíamos desde primera hora, tiene sobre la mesa algunas decisiones, pero ninguna de ellas era, en principio al menos, la aprobación de medidas que pudieran paliar el impacto económico que generen pues bueno, la subida de los precios del petróleo, la caída en las bolsas y demás. Los socios del gobierno, por un lado, están pidiéndole medidas ya. También el Partido Popular está pidiendo medidas ya que se resumen, un brochazo gordo sería decir, la bajada de impuestos, que es lo que ayer salió a pedir Alberto Núñez Feijóo, pero insistían ayer en el Ejecutivo, varios ministros, entre ellos los de Hacienda y los de Economía, salieron a decir que no estaba entre los planes del Gobierno aprobarlo, por lo menos en su reunión de esta mañana. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Lo que sí dijo el Gobierno es que no lo va a aprobar o no tiene previsto aprobarlo, veremos esta mañana, hay alguna sorpresa en ese sentido, pero que están preparándolas por si acaso. Sí, la idea del Gobierno es que no sea hoy cuando se apruebe ese paquete de medidas, que el Gobierno dice que está ya listo, lo están preparando para llevarlo a aprobación cuando consideren que es oportuno. El Gobierno cree que aún hay margen para ver cómo evoluciona el conflicto y sus consecuencias económicas antes de dar ese paso. La Moncloa quiere monitorizar la situación, comprobar cuál es la reacción de Bruselas y después ya plantear su propia respuesta, que aseguran será muy similar a la aplicada, por ejemplo, tras la invasión rusa de Ucrania o durante la pandemia. La vicepresidenta María Jesús Montero daba por hecho que los precios seguirán al alza. Parece que es inevitable que se puedan producir un incremento de los precios, porque en cualquier situación de guerra se produce un incremento de los precios. Y esto es una de las consecuencias que tienen las guerras, que no solamente se pierden vidas humanas, se provoca sufrimiento, sino que se encarece la vida, se encarecen los precios de las materias primas y todo lo demás. Y aseguraba que hay medidas ya preparadas, otras en estudio, que se adoptarán, como decíamos, cuando lo consideren más oportuno. Pero la presión al PSOE le llega desde todos los flancos. Sumar quiere aprovechar este contexto para recuperar parte de las medidas del escudo social que hace unas semanas tumbó el Congreso de los Diputados. Pide el socio minoritario de la coalición actuar sobre los precios de los productos, pero también sobre los de la vivienda. Recuerdan que desde enero los contratos de alquiler que caducan este año se pueden subir sin límite, y los de Díaz quieren recuperar los topes aprobados tras la pandemia. Sánchez anunció en enero un decreto con bonificaciones para evitar esas subidas abusivas, pero aún no se ha tomado ninguna decisión. El Ejecutivo tendrá una vez más, por tanto, que encontrar propuestas que generen consenso ante la ausencia de una mayoría en el Congreso de los Diputados, porque otros grupos como Junts o el PNV lo que piden son rebajas fiscales que van más en línea de lo planteado, Sastre, por el Partido Popular. Guille, gracias. Hasta luego. Aquí es donde se va a medir. Primero, una consideración, que es que aquí aquellos que cuestionan mucho el papel del Estado, ante una crisis que o está o parece que va a ser inminente, esas voces se van diluyendo. Y luego lo que todo el mundo se pregunta es cuál va a ser la respuesta, en este caso del Gobierno. Y aquí es donde se mide la eficacia de la reacción de los gobiernos. A eso se llama Papa Estado, ¿no? Pues la gente se acuerda de misa cuando... ¿cómo es eso? De Santa Bárbara cuando está tronando. Que decir, yo creo que eso es, desgraciadamente, es así. Bajar impuestos siempre es lo más fácil en política. Tú bajas los impuestos y luego ya veremos las consecuencias que tiene. Si el problema está que una cosa son bajar impuestos de manera coyuntural y otra
estructural. Si tú bajas los impuestos ahora mismo a los hidrocarburos, al gas y al petróleo, es muy probable que ningún gobierno se atreva en un horizonte electoral de volver a subirlos a su posición inicial, con lo cual esas políticas de Estado, esas políticas públicas van a tener menos capacidad. Yo creo que es que la memoria, la verdad que muchas veces se nos olvida a cosas tan recientes como que en el 2022 lo que hicieron los gobiernos europeos. En el 2022 no bajaron los impuestos. Lo que hicieron fundamentalmente es subvencionar la compra del gasóleo o subvencionar la compra de gasolina para los sectores más afectados. En España se aprobó 20 céntimos por litro de consumido, de los cuales 15 pagaba el Estado y 5 pagaban las compañías petroleras. Es decir, ese me parece una fórmula más razonable, sobre todo porque es coyuntural. Es decir, lo otro, el bajar impuestos siempre es estructural, porque es muy complicado que un gobierno vuelva a subir los impuestos, porque tiene un coste electoral evidente. Yo creo que lo significativo de este momento es por qué el gobierno no las adopta hoy. Que es una pregunta, yo no tengo una respuesta, quiero decir, no sé tampoco si hay que hacerlo hoy. Porque hay que hacerlo en el marco europeo, ten en cuenta que son subvenciones de Estado y tocar impuestos especiales. Pero depende de las medidas, es decir, yo creo que aquí hay dos preguntas, que es el tiempo, es decir, si asumes que esto tiene un coste. A mí me llamó mucho la atención, tanto en la intervención del viernes en la cumbre hispanolusa del presidente del gobierno, como la que luego hizo en el mitin en el marco de la campaña de las elecciones de Castilla y León el sábado, que se pusiera la venda antes de la herida y dijera que si pintan bastos, y parece que ya están pintando bastos, y además siempre pintan bastos para los más vulnerables. Eso es así. Porque la gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes, si le empiezas a subir la gasolina para llegar al trabajo, un poquito más la cesta de la compra, que no es que haya aflojado especialmente, y el recibo de la luz se ponen incrementos del 700%, pues efectivamente quienes van a padecer más son los más vulnerables. El presidente se puso la venda antes de la herida, diciendo, si pasa algo de esto, nosotros no tenemos la culpa es ya, pero el problema es que cuando, y lo decía yo antes, cuando esto empieza a atacar a la ciudadanía y se traslada a las opiniones públicas, la gente no suele discernir o no está en condiciones de discernir porque tiene otras preocupaciones más acuciantes de quién es la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Y desde esa perspectiva yo sí que creo que la posición del presidente Sánchez del no a la guerra, dicho a brocha, por decirlo de alguna manera, que nos sitúa del lado del orden internacional y desde esa perspectiva es muy defendible, no lo es tanto por la falta de argumentación que tiene eso y las consecuencias que puede tener eso. Y luego no olvidemos una cosa, este es un gobierno que no tiene presupuestos. Si vamos a tener que arbitrar medidas para solventar esto, es un gobierno que tiene el marco económico que tiene y en unas condiciones determinadas, si son propias, quiero decir, si se producen en el marco. Ayer se hablaba de la emisión, creo que España propuso en Europa una emisión de bonos similar a la que se produjo hace 4 años. Pero entonces ¿tú crees que si el gobierno llevara el decreto al Congreso, el Partido Popular no se lo votaría a favor? Si están creo que medidas, sí, claro. No, es que la jugada, entre comillas, de ayer del PP... Eso es también, claro, es decir, el PP está pidiendo medidas, claro, pero luego en el Congreso los decretos a los 30 días hay que convalidarlos. Siempre hay que ver la literalidad de los textos, ¿no? Pero a ver, quiero decir, la medida ayer del PP, a mi modo de ver, fue bastante evidente. Es decir, intento romper el cerco en el que intentan meterme con el no a la guerra y en paralelo blando la posibilidad de llevar esto al Congreso a sabiendas de que, porque Junts tiene las suyas desde ayer, a sabiendas de que las puedo sacar con alguien Yo más. creo que en esto, una vez más, hay un falso debate. Yo creo que todo el mundo, hay un consenso de de los 350 diputados del Congreso en los que hay que poner ayudas cuando hay una situación límite como es esta. Es decir, no hay esa discusión. La discusión es sobre cuál es el instrumento más eficaz. Claro. Lo que hace el Partido Popular es plantear bajar impuestos. Yo creo que desde el punto de vista de la izquierda o desde el punto de vista progresista, pues no es lo más razonable. Lo más razonable son subvenciones durante un tiempo determinado mientras suba el petróleo, mientras suba el gas o mientras suba la electricidad, y se subvenciona a los más vulnerables, a las clases más desfavorecidas. Ese es el debate. Es decir, a mí me parece que cuando lo plantea el Partido Popular lo plantea en términos de es que el gobierno no quiere ayudar. No, si el gobierno está dispuesto a ayudar, de hecho lo ha planteado, pero tiene que hacerlo en consonancia con la Unión Europea.
Y luego hay instrumentos financieros también para poder financiarlo. Es decir, el fondo de contingencia es el 2% del presupuesto público. Eso está ahí para gastarse en situaciones extraordinarias como es esta. Es decir, que yo creo que hay un debate falso que tiene más que ver con los marcos de actuación de los partidos políticos que con la realidad. El debate es cuál es el instrumento más eficaz para ayudar a las familias, a los empresarios y a las pymes vulnerables. Pero el tiempo es importante, sobre todo en la emisión de mensajes que serenen la zozobra que a estas horas empieza ya a tener mucha gente en el país. Sí, pero el ministro Cuerpo dijo ayer que vamos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Lo venimos diciendo desde la semana pasada, pero hoy hay un Consejo de Ministros y la pregunta es que hoy, en apariencia, todos hemos tenido, hoy no se van a tomar medidas, porque el Gobierno está estudiando, digamos, quirúrgicamente qué es lo que más conviene en este momento. Pero insisto, es que este es un gobierno cuya situación 4 años después no es la misma en términos de disponibilidad financiera y de disponibilidad presupuestaria. Seguiremos esta mañana con especial atención cuál es el argumento que dé el Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De momento, lo que ha empezado en el Congreso de los Diputados es la rueda de prensa de la Junta de Portavoces. Por ejemplo, ahora mismo, esto es sonido en directo del Congreso, está hablando Yone Belarra, la portavoz de Podemos, respondiendo, atendiendo a las preguntas de los compañeros periodistas. Bueno, pues justo en este momento se va Yone Belarra, desaparece de la tril. Pero tenemos otra señal en directo que es la de Emmanuel Macron. Está viendo una conferencia ante la Organización Internacional de la Energía Atómica. Nous allons les maintenir et nous voulons continuer d'attirer et de former les meilleurs chercheurs en la matière. Je veux saluer ici la force. Seguiremos también porque en el momento en el que estamos es muy destacada la posición de Francia, que saben que ha enviado ya a su principal arma que tienen, que es el portaaviones Charles de Gaulle, hacia Chipre, hacia esa zona, con la escolta de una fragata española, la fragata Cristóbal Colón, que ya ha dicho el gobierno español que escoltará al portaaviones Charles de Gaulle hasta la posición de Chipre, pero en ningún caso, según la posición que mantiene ahora el Ministerio de Defensa de España, hasta el estrecho de Ormuz, en caso, que es una posibilidad que precisamente Macron dejó abierta ayer, en caso de que ese portaaviones, de que Europa se tenga que desplegar también hasta el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20%, una quinta parte del comercio del petróleo en todo el mundo. Bueno, seguiremos abordando la situación que, como ven, cambia por minutos, también monitorizando, que yo creo que es una de las palabras del momento, cómo evolucionan las bolsas y el precio del petróleo. De momento dejamos aquí esta edición extensa del Abierto, que nos ha permitido acercarnos no solo a la derivada en la política española y europea de la crisis abierta por Donald Trump y por Netanyahu al atacar Irán, sino también acercarnos a la situación que se está viviendo en Oriente Próximo con el programa, el segundo de los programas que nuestros compañeros, los enviados especiales de la SER, con Ángeles al frente, nos han permitido acercarnos hoy a la realidad que se vive en Jerusalén. Lourdes Pérez, Carlos Sánchez, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Un placer, pese incluso la situación. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.